que este no es el típico videíto de tienda MLC de todo el mundo. Y tienen que comprar el MLC por la calle de forma ilegal. Veníamos buscando a esta gente, pero ya se acabó. Lo que dijeron es que no iban a vender productos hechos en Cuba. Yo quiero un yogurcito. Lo voy a coger. Lo coge. Y la carne y los cárnicos, ¿dónde los compran? Aquí. Aquí es donde se compran los cárnicos. Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Malia, pero si no me conoces y si no me conoces y no estás suscrito, no sé qué estás esperando. Que no aprietas ese botoncito ahora mismo y no te vas a perder ningún videito. Hoy me encuentro en el Boulevard de Santa Clara, de mi ciudad, que es donde se encuentran reunidos la mayoría de mercados, o como los llamamos nosotros, tiendas MLC. Aclarar que este no es el típico videíto de tienda MLC de todo el mundo. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué es el MLC? Es una moneda que no es física y su equivalente es $1 americano. ¿Por qué surgen estas tiendas? Esta no es la primera vez que existen. En los años 90, con el derrumbe del campo socialista, ante la crisis que hubo después de esto aquí en Cuba, llamada periodo especial, que de especial no tuvo nada, surgieron unas tiendas donde vendían productos en dólares americanos, en aquel entonces en efectivo. Y ahora, con la crisis económica provocada por la pandemia y en el medio de un reordenamiento monetario, vuelven a surgir estas tiendas, lo que ahora por tarjeta. ¿De dónde sale este dinerito? De la remesa, ahora y en los 90. ¿Por qué les digo que este videito va a ser diferente? Porque mi hermana, que seguro que ya la han visto en otros videitos anteriores, que no vive en este país, vive en España, nunca ha entrado a una tienda MLC. Y vamos a ver su reacción y las preguntas que le pueden surgir ante estos mercados tan originales de Cuba. Sin más preámbulo, vamos a hacer entrar a nuestra invitada de hoy. Ali. Te da un trastazo en la espalda, le da un manoplazo en la espalda. Mi hermana, Mañi, así es como le digo yo, así como le van a decir ustedes, Mañi. ¿Estás preparada para ver tu primera tienda MLC? Creo que sí. ¿Emocionada? Puede. Nos fuimos. La tienda que vamos a estar visitando hoy es esta, que antes se llamaba Tencent, porque antes del 59 todo costaba 10 centavos, según la gente mayor que me han contado eso. Yo no vivía cuando a eso. Es que la gente no coge carrito y nosotros lo cogemos hasta por gusto. Bueno, aquí en Cuba quien coge carrito son los que tienen mucho dinerito o alguien que venga del extranjero que vino a hacer la compra. Nos dijeron que los precios de esta tienda iban a ser competitivos con los del mercado regional. Por aquí les voy a estar dejando los precios en el mercado regional. Los que sean de por ahí, que me digan si es real. Veníamos buscando a esta gente, pero ya se acabó. No hay. Me dirán, bueno, pero aquí hay detergente, ¿por qué no compras de ese, cabrón? Esto es muy caro. El que uno viene a comprar es el más barato, que es en polvo, que es el que no hay, porque es el que más demanda tiene. La gente que no tiene familia en el extranjero puede comprar en estas tiendas. Ahí tienen que comprar el MLC por la calle de forma ilegal a 140 pesos que está actualmente el MLC en la calle. Es decir, la persona extraoficial. Mira, esto es un producto de España, Mañi, de tu país. Ya hemos llegado casi al final de la tienda y no veo ni frutas ni vegetales. Qué mal acostumbrada está la niña. Aquí, mi amor, no venden frutas y vegetales en los mercados. En este tipo de mercados no. Hay que ir a los particulares, que son como más bien agromercados. Estos yogures que son de producción nacional y cuestan $21.25. Lo que sucede es que vemos chícharos, frijoles,
frijoles enlatados, que eso lo vemos en la calle, Más barato. y naturales, que es mejor y más saludable. Y es como dice María Ángel, puedes encontrar cosas en las tiendas MLC, como ven, están relativamente llenos los estantes, lo que no es nada que necesite realmente el cubano. Nos dijeron es que no iban a vender productos hechos en Cuba. Y específicamente en Santa Clara, aquí en mi ciudad. Y lo tercero, que el dinero recaudado en estas tiendas iba a reabastecer las tiendas en moneda nacional. Se han desaparecido las tiendas en moneda nacional, porque más nunca he visto una. Y a la sección que más me gusta a mí, la sección de refrigerado. ¿Qué quieres? ¿Yogurcito? Yo quiero un yogurcito. Lo voy a coger. Cógelo. ¿Qué habría, Mañi? Porque yo he estado en España y yo sé cómo son los refrigeradores de la parte refrigerada en España. Ahí tiene mal olor. ¿Qué tendría un refrigerador en España? Tendría todo tipo de yogures dulces como arroz con leche, natillas, mantequilla, quesos. Es que Dijiste leche, que es la parte que más nos importa. sí, desnatada, de todo tipo. Con grasa, con 2%, con 1.5, 1.8. Bueno, aquí no nos queda otro remedio que sea este. Y esta es la parte en la que todo el mundo pregunta, ¿y la carne? ¿Y los cárnicos? ¿Dónde los compran? Aquí. Aquí es donde se compran los cárnicos. Y como podemos ver, el área de carne es lo que más demanda tiene y no hay suficiente abasto. Deberían haber formatos más pequeños, porque mira esta pechuga, 7.5 kilogramos a 55. Eso se come en un mes. La gran pregunta es, ¿por qué esto antes que lo vendían en moneda nacional, la moneda del pueblo, ahora por arte de magia, el mismo producto en MLC? Lo que me llama la atención es que esta botella es un poquito más cara ya, un poquito nada más. Y cómo esto que es hecho en Cuba puede ser tan caro aquí. De más está decirle que todas las tiendas aquí son MLC. Compras ropa MLC, calzado MLC, electrodomésticos MLC, cosas de construcción MLC. Eso no lo tiene España. ¿Tienes envidia? Mucho. Ven a vivir para acá. Y hasta aquí el videito de hoy. Si les ha gustado, recuerden dejarme un like, comentarme si no son de aquí de Cuba, los precios, cómo están los precios en su país, y así comparamos en todos los comentarios a ver cómo está la cosa, si es realmente que es más barato allá que aquí. Bueno, compartan, es muy importante que compartan el videito. Y a ver, Maña, dime qué conclusión tienes tú de los supermercados aquí, comparado allá con tu país, con España. Hay muchas cosas en la tienda, pero que no son necesarias para el día a día del cubano. Pues nada, eso es lo que piensa la española aquí de los supermercados en Cuba. Así que nada, besitos, los quiero mucho. Hasta el próximo video. ¡Chao!